Hi guys, hoy os voy a hablar de los tipos de writings que nos podemos encontrar en el examen Language Cert. Y digo el examen Language Cert porque lo digo en general, indiferentemente del nivel. Empecemos. Bueno, que sepáis que los writings, porque hay dos, os centra en la llamada parte escrita o el written exam. Porque como comentábamos en otros vídeos, el examen Language Cert se divide en dos partes. Tenemos la written part, que tiene listening, reading y writing, y tenemos la spoken part, o la parte hablada, que consiste únicamente en la entrevista con el examinador, o el proctor, que se llama. Pues ahora hablamos de los tipos de writings que nos aparecen en la parte escrita del examen Language Cert. So, let's go. Bien, en la primera parte nos vamos a encontrar siempre unos enunciados que nos van a pedir un tipo de writing formal. ¿Qué quiere decir formal? Pues que no deberíamos usar contractions, aunque yo sinceramente os recomiendo que no las uséis siempre que tenéis la opción, que casi no las uséis, indiferentemente del writing, o desde la parte formal o la informal. Luego, pues que la decoración no sea demasiado exagerada con idioms o con phrasal verbs. De hecho, todo lo contrario. Habría que usar más pasivas. Las inversiones siempre os ayudan. Sin embargo, los idioms y las phrasal verbs, reducidlos en la llamada parte escrita. De hecho, si no hay, casi mejor. Y si las hay, pues que sean aquellos elementos de idioms, de expresiones idiomáticas o de phrasal verbs que se puedan aplicar también en un contexto formal. ¿Qué tipos de writings nos podemos encontrar en la primera parte? Pues bien, podemos encontrarnos con los ensayos, que suelen tener un aspecto un poquito más científico, por lo que en esta parte habría que usar bastantes linkers, más que nada que estos linkers nos ayudan a darle como una coherencia al texto y también pues a digerir mejor todos esos argumentos que vayamos a dar en el ensayo. Luego también nos podemos encontrar un artículo. El artículo está allí un poquito, no es de los más formales. De hecho, según los textos de Language Cert y según las reglas de Language Cert y lo que ponen en la página web, en esta primera parte tendremos textos formales o semiformales, ¿vale? Aquí es donde entraría este artículo, que es un poquito semiformal. Como os comentaba antes, podéis decorarlo, lo hacéis un poquito más vuestro, a diferencia de esa formalidad que podemos encontrar tanto en el ensayo. Sin embargo, pues no lo hagáis demasiado informal. Lo que es importante es que podáis atrapar la atención del lector de ese artículo pues con elementos bastante catchy. En este caso, a veces podría ser alguna pregunta retórica, o algo de vocabulario muy específico y muy concreto. Luego también nos podemos encontrar reports, que son bastante formales. En este caso, los reports, sin duda alguna, no habría que meter nada que recuerde a una opinión personal. La organización del texto tiene que ser muy clara. De hecho, los reports necesitan tener siempre como un título. Cada párrafo debería tener un título, por ejemplo, pues cuál es el propósito del report o del informe, cómo se han conseguido los datos y, bueno, básicamente reducir en un resumen corto, unas cuantas palabras, de lo que va cada párrafo, poniendo un pequeño título, diciendo pues de lo que va. Sin duda, aquí puedes usar pasivas y poco más de los demás elementos decorativos que conozcáis, como por ejemplo idioms, fuera, no entrarían. Y luego otro tipo de writing que nos podemos encontrar son las cartas formales, que igual ya las conocéis. Es muy importante que sepáis a quién os dirigís y si no sabéis a quién os dirigís, los saludos finales son muy importantes de nuevo, porque por ejemplo, si conocemos al destinatario, el saludo final suele ser yours sincerely o directamente sincerely, y si desconocemos al destinatario tendría que ser yours faithfully.
¿vale? De nuevo, y de esto, chicos, hago un inciso, en todos los writings deberíamos tener una media de 5 párrafos, pues que obviamente no falten o que no sobren párrafos en la carta formal. Aquí podríais usar inversiones que seguro que os dará un toque bastante bueno, un toque de formalidad, ¿no? Y por último tenemos el review en esta primera parte. El review, al igual que el artículo, pertenecen a un estilo un poquito semi-formal, por así decirlo. Entonces, en el review, ¿por qué semi-formal? Porque en el fondo tenéis que dar vuestra opinión y recomendación sobre aquella obra que de la que estéis escribiendo una revisión, ¿vale? Un review. Entonces, con alguna decoración, como por ejemplo alguna pregunta retórica, o incluso con algún idioma, tal vez los reviews van a quedar genial. Pasemos al segundo tipo de writing. El segundo tipo de writing, o no el segundo tipo, sino el segundo ejercicio de writing, siempre va a tener 50 palabras más que el writing anterior. ¿Y por qué os doy un número de palabras? Porque es que esto depende del nivel al que os presentéis, ¿vale? Básicamente, lo que sí que sabemos es que entre el primer writing y el segundo, sabemos que el segundo tiene un toque semiformal o informal, o un estilo de estos, y 50 palabras más que el previo, que es un poquito más corto. Bien, ¿qué tipos de writings nos podemos encontrar aquí? Podría ser una carta informal, podría ser una narrative composition, que es prácticamente pues una story, y luego también una descriptive composition. La carta informal, como podéis intuir, pues se dirige seguramente a una persona que ya conocéis. Y luego las compositions, lo que tienen en común es que tienen ciertos elementos que no han de faltar. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, el lenguaje que vamos a usar. Casi siempre se necesita alguna figura literaria, como por ejemplo las metáforas, ¿ok? No os preocupéis porque no son tan difíciles de comprender y os dejamos algún ejemplo y enlaces en la descripción de este vídeo para que veáis mejores ejemplos y también en lo que consisten. De nuevo también las compositions, de lo que se trata, de lo que suelen tener presente en las redacciones, son elementos sensoriales, es decir, elementos que recuerdan a los sentidos. Os dejo aquí un listado, ¿vale? Según el tipo de sentido al que queráis hacer referencia. ¿Cuál es la diferencia entre una narrative composition y entre una descriptive composition? Pues básicamente la narrative nos cuenta una historia, ¿vale? Casi siempre habría que mencionar, contextualizar, ¿vale? Qué os ha ocurrido, dónde estabais en tal momento, y luego pues tiene un plot que se va desarrollando. Por otro lado, la descriptive composition puede en verdad no hablar casi de nada en cuanto a un hilo conductor, es decir, que apenas hay una historia ahí. Ojo, no es una descripción sin más, como por ejemplo la descripción de vuestra habitación o la personalidad de alguien. Podéis evocar todo lo que os recuerda, por ejemplo, pues el primer libro que os hayan regalado, ¿vale? Hay que contextualizar un poquito, habláis de esa experiencia y básicamente con qué os quedáis de esa experiencia, pero no necesariamente ha de tener personajes, un plot o incluso algún diálogo, que es bastante también típico de las narrative compositions. Pues chicos, espero que me haya explicado bien con todo esto. Obviamente, si tenéis dudas, las podéis dejar aquí abajo. Seguramente una de ellas sería, ¿en serio tengo que usar o en serio puedo usar algún idioma o phrasal verb en la parte informal? Pues mira, depende de vosotros. En la parte formal no es muy recomendable, es bastante más recomendable en las informales. Sin embargo, algunos textos semi-formales, como por ejemplo los artículos y los reviews, puede que presenten algunos de estos elementos. Y chicos, y ya con esto acabo, fundamental es vuestra revisión. Y no os olvidéis nunca de revisar vuestro writing. Aunque parezca
que no es importante. Es fundamental revisar el writing porque os va a subir la nota, ya no simplemente porque podáis identificar los errores comunes que podáis estar haciendo, y ojo, estad muy pendientes de esos errores que cada uno tiende a hacer, sino también de poder decorar todavía mejor, darle coherencia al texto por si se nos ha pasado algo, o incluso asegurarse de que no repetimos demasiado la palabra clave. Y es que la variedad léxica es fundamental para poder demostrar un nivel avanzado en los exámenes oficiales. Y nada más, chicos, good luck y estamos para lo que necesitéis. Bye bye.